Buenas tardes, bienvenidos sean todos a este webinar de posgrados, Liderar comunidades educativas en tiempos de crisis. Les damos las más de la cordial de las bienvenidas a todos ustedes y por respeto a todos los que llegaron en tiempo y forma a lo que es este webinar, vamos a dar inicio. Queremos dar la bienvenida a nombre del rector Roberto Carrillo López de nuestra institución, del área de posgrados, un servidor Antonio Rosales de admisiones. Tres indicaciones muy importantes que les vamos a pedir. Mantener apagado su micrófono y cámara. La segunda indicación sería, si tienen preguntas sobre el tema, hay que dejarlas en el chat. Y por último, al finalizar lo que es este webinar, vamos a tener 10 minutos para preguntas y respuestas. Me complace ceder la palabra a la doctora Ruth Perales Ponce, quien estará a cargo de este webinar. Adelante, doctora Ruth. Gracias. Pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, participantes, asistentes. Decía al inicio que los que llegan temprano, gracias. Es como ponerse en la primera fila en el salón de clases presenciales que se extraña tanto, pero empezamos a hacer esas actividades virtuales cada vez más virtuosas. Bienvenidas sean todas. Están colegas de México, de diferentes entidades de la República, estudiantes de la maestría en liderazgo y gestión directiva, que es la que convoca esta actividad, pero también nos acompañan, según veo aquí, por lo pronto de El Salvador y se irán incorporando de otros espacios que también fueron convocados de la misma maestría que se encuentra en Centroamérica. Muchas gracias por estar aquí. Parte de la dinámica ya no la hicieron saber, pero sí es importante decir, nuestros panelistas tendrán 15 a 17 minutos y al final las preguntas. Iré intentando ser muy atenta de las preguntas y recuperarlas al final. Tendremos 10 minutos, así que espero que podamos retroalimentar, quizás no todo lo que ustedes quisieran, pero sí ser muy puntuales al respecto. Pues muy buenas tardes. Me ha tocado el privilegio de acompañar a estos caballeros y distinguidos compañeros y colegas y decirles lo siguiente para introducción a esta actividad. En este tiempo de reflexión, en donde todos nuestros roles y funciones parece que se han cambiado, se han transformado e incluso modificado por completo, reinventado. ¿Cómo ser un líder? ¿Sí? ¿Cómo llevar el liderazgo en esas condiciones? ¿Habrá nuevas nociones? ¿Habrá un nuevo perfil? ¿Qué cosas se mantienen? ¿Qué cosas se desdibujan? ¿Y qué otras cosas se fortalecen de esos líderes que ya teníamos? Recuperaremos en esta actividad tres perspectivas diferentes para discutir y compartir desde la experiencia de cada uno de ellos, miradas, oportunidades, pero sobre todo los desafíos y las oportunidades que esta contingencia mundial nos ha situado para seguir construyendo ciudadanía responsable. Bienvenidos sean, dispusimos y acordamos el siguiente orden y presentaré a los tres colegas y enseguida trabajamos. La primera participación será de parte del doctor César Lorenzo Rodríguez, que él es de la Universidad Marista de Guadalajara y actual coordinador de la Maestría en Liderazgo y Gestión Educativa de esta institución. Él es licenciado en Ciencias Sociales, maestro en Ciencias de la Educación y doctor en Pedagogía por la Universidad de Deusto, profesor e investigador, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, con una experiencia muy amplia de más de 25 años como docente en diferentes niveles educativos. Autor de publicaciones nacionales y extranjeras, quien abordará desde la perspectiva del bienestar del líder como constructor de comunidad. Posteriormente, tendremos la participación del doctor Ángelo Pietro Rojas, de la Fundación Educacional ELUN Educa en Chile. Él es doctor en educación, magíster en gestión educacional, magíster en ciencias de la educación, experto en desarrollo y gestión del currículum y desarrollo neuropsicológico infantil. Ha sido rector de colegios privados en Chile e investigador en la fundación antes referida. Bienvenido, Ángelo. Y la última participación, el doctor Francisco Jacobo Murillo López, el director general Maristas en Aguascalientes. Él es doctor en educación,
maestro en liderazgo y gestión educativa, maestro en enseñanza de las matemáticas y especialista en estadística, docente en programas de licenciatura y maestría en diferentes universidades y director escolar por más de 20 años. Como se verán ustedes, todos ellos cuentan con experiencia para podernos compartir su experiencia en este momento tan fundamental en el país, en el mundo, pero sobre todo de los liderazgos que se requieren. Cedo la palabra al doctor César Lorenzo con su participación y posteriormente Sir Angelo y al final las preguntas que les pido nuevamente anotarlos en el chat. Muchísimas gracias. La siguiente diapositiva, por favor. Buenas tardes a todos. Me siento muy honrado de estar con ustedes y agradecido de contar con su presencia, de personas que nos acompañan de distintos países, también de mis colegas que han aceptado generosamente compartir con nosotros desde distintas perspectivas lo que significa ser un líder de una organización educativa en un momento tan especial como es el que nos encontramos. Pero ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice? Lalo, necesitarías cancelar ¿Y luego? por ahora tu micrófono. Bueno, voy a continuar. Si alguien puede apoyarme, Toño, para explicarle por el chat. Voy a abordar 3 puntos. El primer punto son las condiciones en que se da esta circunstancia. Eso no viene a mí. El autocuidado y bienestar por parte del líder y la construcción de comunidad. Vamos a ver la siguiente, por favor. Gracias. Los que de alguna manera estamos ubicados en la función directiva, hemos experimentado pues situaciones muy complejas derivadas de la pandemia. Una de ellas es la incertidumbre de no saber cómo van a ser las cosas, el aislamiento que digamos, que nos trae el confinamiento, situaciones de duelo. Yo mismo he experimentado, varios de nosotros, en nuestros familiares, en nuestros propios alumnos, etcétera. El distanciamiento físico, las presiones laborales, un entorno familiar complejo, la presión por el cambio hacia la transición de la virtualidad y, por supuesto, la diversidad de tareas a la que se ven sujetos los directivos, pues causa necesariamente una situación, digamos, de estrés que desestabiliza a la persona. La siguiente, por favor. Bien, hay un libro muy interesante que por el título, digamos, es muy sugestivo. La cruel pedagogía del virus, de Boaventura de Sousa, es un filósofo portugués, y nos dice que la pedagogía del virus nos permite hacer visibles situaciones macrosociales que ya existían. De hecho, nos encontrábamos en una crisis permanente, pero ahora se hace mucho más visible esa brecha de inequidad, esas condiciones, digamos, de deterioro de la calidad de vida de millones de personas, lo cual nos propone, pues, significa un reto global sin precedentes. Siguiente, por favor. En este contexto, el directivo o el líder, no me refiero necesariamente a quien ostenta una posición directiva, digamos, por el cargo, porque hay muchas circunstancias o muchas situaciones de liderazgo en donde
es posible ejercer una función como esta. Entonces, ¿qué es importante en este momento? ¿Qué es, digamos, qué claves podríamos revisar para el autocuidado, tanto del líder como de las personas que le han sido confiadas? En primer lugar, vivir con propósito. Es decir, volver al manantial que nutre nuestros sueños y esperanzas y formular metas para crecer en las distintas dimensiones de nuestra vida. Significa vivir en consonancia con nuestros valores y creencias, dando sentido a nuestra existencia. En segundo lugar, una clave, digamos, muy general sería recuperar la energía. Y esta recuperación tiene que ver con el bienestar. Este bienestar tiene que ver con la salud física, emocional, psicológica, que pues no está centrada solamente en determinados satisfactores, sino es la capacidad de tener, pues, de conseguir logros valiosos. Hay acciones que activan la energía y aportan a nuestro bienestar. Los líderes educativos pueden contribuir a impulsar ambientes de bienestar y seguridad tanto para sí mismos como para los integrantes de la comunidad escolar, buscando equilibrio entre el trabajo y el descanso, el ocio y el tiempo libre, así como así como las actividades de reflexión y meditación personal y comunitaria. También es una clave importante gestionar los pensamientos y acciones. Sabemos que las creencias de las personas, que las personas tienen de sí mismas y de sus capacidades, afectan profundamente la forma en que se enfrentan a los desafíos de la vida. Si asumimos que somos seres en construcción, tenemos la convicción de que estas son capacidades que se pueden cultivar por medio del esfuerzo. Otra clave importante es cuidar las relaciones. Se trata de vivir con gratitud y armonía con las personas y el cosmos. Es la capacidad de sentir y expresar aprecio por los dones que hemos recibido, particularmente a través de las personas que son nuestros compañeros de camino. El Papa Francisco señala que la gratitud es la maravilla de la belleza de la vida y de las cosas grandes y pequeñas que llenan nuestras vidas. Entonces, vivir con alegría, nos dice, es la capacidad de degustar lo esencial, con sobriedad y compartir lo que uno tiene, renovando cada día la maravilla por la bondad de las cosas, sin agobiarnos en la opacidad del voraz consumo. La siguiente, por favor. Ahora bien, estos principios, ¿cómo los podemos hacer vida de manera más aterrizada? Dicen que las mejores teorías se achatan al aterrizar. Entonces, ¿por dónde empezar el autocuidado del líder para que pueda a su vez hacerse cargo de una comunidad? Primero, agradecer. Es bien conocido que quien vive agradecido con los bienes y las personas que tiene a su alrededor es capaz de vivir y asumir la vida con optimismo. Hay otras, digamos, estrategias que están a nuestro alcance, como la meditación y ejercicios de respiración, una alimentación adecuada, nutritiva y balanceada, el descanso y el ejercicio, el ocio y el esparcimiento, el mantenernos en conexión con las personas a quienes amamos, las personas que están bajo nuestro cuidado, y además también aprender, tener el disfrute de aprender cosas nuevas. Yo creo que esta coyuntura de la crisis por la pandemia nos ofrece muchas oportunidades de recrearnos, de renovarnos y de aprender juntos. La siguiente, por favor. Ahora bien, el líder es constructor de comunidad y tiene grandes desafíos. El primer desafío sería, pues, gestionar la escuela de manera que pueda construir un ambiente socioafectivo
solidario, incluyente y protector. Luego tenemos un enfoque filosófico, no tanto psicológico, que es la ética del cuidado. Es el reconocimiento del otro como persona con dignidad y derechos. Y por último, gestionar la escuela con la conciencia de que necesitamos cuidarnos unos a otros y a nosotros mismos. Vamos a ver a continuación algunos principios y estrategias que nos permitirían construir un ambiente nutricio favorable al desarrollo de las habilidades socioafectivas que nos permitirían pues desarrollar el bienestar y el cuidado personal y comunitario. Adelante, por favor. ¿Por dónde tendríamos que empezar? Bien, digamos, investigadores que se han dedicado a analizar, digamos, un ambiente nutricio para el desarrollo de habilidades socioemocionales, nos sugieren que, en primer lugar, la función del líder es construir redes de colaboración y apoyo. Crear climas que propicien seguridad física y psicológica. Sabemos que digamos, hay abundante investigación que sugiere que la actuación del directivo es el segundo factor de mayor importancia para el aprendizaje de los estudiantes. El primero, obviamente, son los alumnos, el primer factor. Pero el director actúa a través de su equipo y, por tanto, es importantísimo crear un clima que propicie la seguridad física y psicológica. Generar confianza y transparencia. Una relación, digamos, basada en la honestidad, en la transparencia. La confianza es, digamos, un factor que posibilita la cohesión y el compromiso del equipo docente y todos los miembros de la comunidad educativa. Promover la participación y la toma de decisiones compartidas sería también una manera de fortalecer la colaboración y el apoyo. No solamente distribuir tareas, sino empoderar a las personas. El apoyo entre pares, particularmente a quienes más lo necesitan o están en riesgo de salud física o mental. El aprendizaje mutuo, particularmente el apoyo entre pares, entre aquellos que tienen pues más desarrolladas ciertas capacidades, ya que algunos han sufrido mucho el cambio en la transición a la virtualidad. Entonces, estos aprendizajes entre pares son muy potentes. Luego, propiciar el encuentro en distintas formas, tanto en ambientes formales como informales. Vamos a ver la siguiente, por favor. La comunicación asertiva es también una manera de construir comunidad. Escuchar. La actuación del líder en este sentido es esencial. Las personas participan si se sienten escuchadas efectivamente. Ciertamente que el director o los directivos son personas muy ejecutivas que están acostumbradas a tomar decisiones constantemente. Pero es necesario, en primer lugar, escuchar las necesidades, temores y preocupaciones de las personas. Demostrar preocupación por la comunidad escolar. Comunicar con sentido y propósito, es decir, comunicar y explicar la razón de las decisiones y no solamente pedir que se ejecuten indicaciones porque se tienen que cumplir. Una cosa importantísima en este momento y de lo cual muchos de nosotros nos sentimos, digamos, afectados, respetar los horarios y la jornada laboral. Es frecuente que
Los líderes o quienes ocupan la función directiva están mandando WhatsApps a las 11 de la noche porque al día siguiente hay que cumplir con tareas. Hay que respetar las jornadas. Reconocer y agradecer el esfuerzo. Es algo importantísimo. Yo creo que nuestros colegas, los docentes y todo el personal de nuestras comunidades son unos verdaderos campeones, pero necesitan ser reconocidos. El reconocimiento social es un poderosísimo activador del compromiso y la cohesión. Y por último, transmitir optimismo y esperanza. Pensar y actuar con actitud positiva. La siguiente, por favor. Esta es una alegoría de la mitología griega, la caja de Pandora. Pandora era una mujer, una chica muy hermosa que había sido dotada por los dioses de inteligencia, de belleza, de curiosidad por la vida. Pero uno de ellos se sintió, sintió envidia de ella y le puso una caja. Dentro de esa caja, ella no sabía qué había y le dijo que se la regalaba con la condición de que no la abriera. Pero ella, curiosa, la abre y se encuentra que dentro estaban todos los males del mundo. La locura, la enfermedad, la muerte, etc. Y entonces ella pues estaba agobiada al abrir esa caja porque se encontró con todas esas cosas. Pero en el fondo había la esperanza. En el fondo de la caja estaba la esperanza. Y yo creo que hoy en día, en estas condiciones en las que nos encontramos, no podemos hacer nada para mitigar, más bien para controlar las condiciones adversas en las que vivimos, pero sí podemos contagiar optimismo y esperanza. La siguiente, por favor. Fomentar el autocuidado, así como lo fomentamos con nuestra propia persona, tenemos que fomentar el autocuidado en nuestro personal. Actividades para el desarrollo de la salud física y emocional, dieta nutritiva y saludable, practicar meditación y la vida espiritual. Aquí he querido poner una agenda muy interesante que me compartió una directora. Ella implementó en su comunidad educativa una serie de actividades para sus docentes, como ustedes pueden ver ahí, tipo talleres, en donde se congregan en pequeños grupos como pintura y vino, creación literaria, danza, stretching, etcétera, fuerza y relajación, cardio, etcétera. El baile, el canto, la convivencia con los compañeros son elementos primordiales para la construcción de comunidad y el bienestar del personal. La siguiente, por favor. Terminaría con estas palabras. Podemos salir de esta crisis fortalecidos y con nuevos aprendizajes. Esto es decisión nuestra, definitivamente. O puede que nos pase solamente padeciendo todas las condiciones a las que nos hemos visto sujetos. Y en todo ello, la tarea del directivo, del líder, es, diríamos, conducir, gestionar la comunidad y escolar de una manera colaborativa. Como dice el poeta León Felipe, lo importante no es llegar primero, sino con todos y a tiempo. Y a mí me parece que la tarea del líder en este momento es crucial, particularmente con aquellos miembros de la comunidad educativa que se encuentran en condición de vida. Por mi parte, sería todo. Muchas gracias. La doctora Ruth creo que está hablando.
¿Está con su micrófono apagado? ¿No? Ay, ¿Estoy equivocado? discúlpame. Gracias, Angelo. Es la emoción. Decía que gracias, César, por la perspectiva del ser humano, del directivo, líder, ser humano con sentido y significado para trascender. Ahora, Angelo, muchas gracias. Te damos la palabra. Gracias. Primero que todo, quisiera saludarlos y agradecer la invitación que ha hecho la universidad para poder acompañarlos con ustedes. Estoy hablando desde Santiago de Chile. Y quiero contarles que en estos momentos hay una emoción profunda, dado que una de las personas que está participando en estos momentos fue mi rector durante 7 años. Entonces, mucho de lo que voy a hablar acá tiene que ver con un trabajo directo que hicimos juntos y con 6 personas más que por razones de horario no pudieron estar. Así que no quiero dejar de mencionar esto. Siguiente, por favor. José Saramango nos decía que no tomamos decisiones, sino que son las decisiones las que nos toman a nosotros. El tema que voy a tratar va a girar en torno a esta frase. Y vamos a hablar sobre la toma de decisiones y el trabajo colegiado en tiempos de crisis. Y en estos 15 minutos va a ser un intento de tratar de entender cómo funcionamos en este proceso de la toma de decisiones en los equipos directivos de la escuela. Y también la idea de hacer en conjunto con ustedes. Así que en algún momento estar atento al chat, porque se va a hacer un pequeño ejercicio para que podamos tener la mayor participación posible. Siguiente, por favor. La toma de decisiones, si uno juntase todas las definiciones de toma de decisión, sobre todo las que hoy día nos están arrojando las neurociencias, nos dicen de que están definidas como una selección de alternativas dentro de un rango de opciones existentes. En su gran mayoría son selecciones que se realizan para intentar predecir el futuro. Por razones de nuestra evolución y gracias a Dios, y la mayoría de las veces nosotros tomamos decisiones de forma inconsciente. Por ejemplo, de que en estos momentos me estén poniendo atención a mí o estemos mirando el celular o que hayamos decidido en la mañana qué ropa usar o qué es lo que vamos a decidir comer en un momento más. Y eso son decisiones prácticamente automáticas que nosotros vamos ejecutando diariamente. Y también hay otro proceso que tiene que ver más con un sentido de poder ver qué es lo conveniente y qué es lo que no, que demora un poco más de tiempo. Esto se da en la minoría de las veces porque si estuviésemos permanentemente analizando los pros y los contras de una toma de decisión, la verdad es que no tendríamos tiempo para nada, ¿cierto? Y se acentuaría mucho lo que nos planteaba el doctor Rodríguez en un momento anterior. Cada año, producto de un déficit de toma de decisión, alrededor del 40% de las muertes a nivel mundial se producen por esto, por una falta de autorregulación en esta toma de decisión. Frenar en este disco pare, no seguir fumando ese cigarrillo o cualquier proceso que vaya sucediendo. La evidencia está indicando que la toma de decisiones es un componente básico también de la sobrevivencia. Siguiente, por favor. Desde un punto de vista anatómico, está considerado que la corteza prefrontal es la clave para el proceso de toma de decisiones, que es la zona que nosotros tenemos aquí adelante. En ese proceso donde trabajan abiertamente las funciones ejecutivas, la región cerebral que adquiere esta toma de decisión en un componente más bien racional, está presente allí y desde lo que nosotros llamamos la corteza prefrontal dorsolateral, que es la que está a un costado de nuestra cabeza, están reflejadas más bien la zona emocional. Por lo tanto, y en resumen de esta breve introducción, una toma de decisión es un equilibrio permanente entre la razón y la emoción. Esto es clave porque en contextos de crisis esto se acentúa. Siguiente, por favor. En ese intento de poder predecir el futuro, la toma de decisiones de cualquier equipo directivo, de cualquier persona,
está basada obviamente en una lógica del pasado, donde está lo que nosotros llamamos las leyes en el fondo, está la ética presente, está la memoria semántica, en el fondo como que lo que estamos haciendo es un webinar o que esto es una camisa. Está el lenguaje, la memoria episódica, que es una memoria del dónde y cuándo. Santiago es la capital de Chile, no sabemos cómo ni cuándo lo aprendimos, sin embargo lo sabemos. Está la emoción y también están los impulsos biológicos. Todos esos elementos están presentes cuando yo voy a tomar una decisión en el momento para poder anticipar el futuro. Este paso es importante, esto es tremendamente importante, porque la toma de decisiones nunca es autónoma, sino que está predefinida por todos estos conceptos y que van a delimitar nuestro proceso posterior que va a estar hecho en el futuro. Los equipos directivos, en su gran mayoría, son recordados por las decisiones que tomaron. En un segundo paso está la persona que es, pero ese equipo se puede tomar como un equipo exitoso o un equipo exigente o un equipo colaborativo, es recordado por el tipo de decisión que tomaron, y las instituciones, en el fondo, cuando estos van renovando, van recordando estas situaciones. Siguiente, por favor. Por lo tanto, cuando nosotros nos reflejamos en las tomas de decisiones, suceden cosas tan simples como esta. Ellos son mis amigos Buba y Kiki. No sabemos quién es quién. Y para poder observar cómo se produce la toma de decisiones, el ejercicio que me gustaría que pudiesen hacer en estos momentos es que pudiesen nombrar a cualquiera. Uno que se llame Buba y la otra figura que se llame Kiki. Y si pueden poner en el chat, por favor, ¿quiénes creen que la figura que está a la derecha se llama Buba? Rápidamente, si usted un ejercicio de 10 segundos. Es para hacer un paneo rápido. Perfecto. Perfecto. Ahora bien, voy a pedir que nos detengamos y les quiero preguntar si es que, ¿quiénes creen que la figura que está a su derecha se llama Kiki? Y aquí aparecer. Bien, este ejercicio resultó espectacular. Me gustaría, o sea, esto significa que somos humanos, en el fondo. Las personas que pensaron que Buba era la persona de la derecha, me gustaría conversar con ellos, ¿ah? Porque hay un proceso que está como bastante interesante, pero en esta situación de la toma de decisiones, en la que acabamos de hacer este ejercicio, la gran mayoría de nosotros pensó, sin saber, que esta figura que aparece como estrella, le llamamos Kiki. Y desde ahí tomamos una decisión. ¿Por qué le llamamos Kiki? Porque cognitivamente, la fonología de la P, la K, la T, marcan quiebres en el vocabulario. Por lo tanto, tendemos a asociar que la figura como la estrella, en este caso, se llama Kiki, y viceversa con la figura que se llama Buba. Sin conocer estructura, acabamos de tomar una decisión, en el fondo, que puede definir, si esto lo llevamos a un contexto escolar, con las situaciones de un contexto escolar, puede definir una institución en sus pasos futuros. Este tema es tremendamente relevante, porque la B, la D, la M, en el fondo, en la lógica de Buba, da los procesos más circulares. Si nosotros lo hablamos en marketing, en la estructura de la gestión educacional, por ejemplo, en la derecha, el publicista no podría llamarle Buba, o sea, en el fondo provocaría un proceso de quiebre en la estructura y no nos llamaría la atención. Decidiríamos otra cosa. Siguiente, por favor. Esto mismo sucede cuando nosotros hablamos con las personas. Aquí tienen tres rostros de personas que no conocen. Y supongamos de que en estos momentos nosotros tenemos todas las finanzas colegiales, todo el ingreso monetario de un colegio en una maleta. Y se la tenemos que entregar a una persona. Deciden ustedes a quién. Se la tenemos que entregar a una persona. Vamos a hacer el mismo ejercicio en 10 segundos. ¿Quiénes
le entregarían esta maleta con las finanzas colegiales al personaje que aparece en la izquierda? Miren, 2, 3 personas dijeron yo, ¿cierto? Varios están hablando el de la derecha, el de la derecha. ¿Quiénes se lo entregarían a la persona del medio? Empiezan a aparecer yo, algunos no, en medio, perfecto. Hay mayor dispersión. Hay mayor dispersión, y eso significa de que hay otra dispersión con la persona que aparece más a la derecha. Sin conocer la estructura de la personalidad, que estas figuras aparecen adelante, nosotros acabamos de tomar una decisión. Nosotros hemos dicho de que no se la queremos entregar a la izquierda, probablemente porque una persona que tiene cara de ladrón, o no sé, alguien que me va a estafar, o una persona con un rostro muy duro. Y también sucede que la persona de más a la derecha muchas veces genera más dispersión, es que no tiende a ser una persona que confiamos porque su cara es más como de inocencia. Entonces tendemos a irnos hacia el centro en el fondo, sin saber quiénes son. Podríamos decir perfectamente que la persona del medio, si la conocemos, puede ser Hitler, perfectamente, pero no lo sabemos. Sin embargo, tomamos una decisión al respecto, una decisión sin conocer. La estructura de la toma de decisiones en los equipos directivos pasa precisamente eso. Cuando llegamos a un trabajo y somos nuevos, y a veces nos toca dirigir, tenemos que conocer rápidamente a las personas. Y este medio de la toma de decisiones se encuentra completamente influenciado por la estructura de una cara. Voy a profundizar esto en un poquito más porque tiene que ver en cómo poder ir delimitando esto. Así que, siguiente, por favor. En un contexto escolar, ya sabiendo de que hay varias condiciones y también entendiendo que en el fondo la toma de decisiones no es tan libre, sino que viene precondicionada por el contexto, crisis, por ejemplo. Y los directivos escolares estamos sometidos a una serie de situaciones diarias en las que debemos tomar permanentemente decisiones y a veces decisiones rápidas que intenten predecir por el futuro y que a veces están inmiscuidas por las emociones. COVID, nos cerraron las escuelas, nos llevaron a tomar decisiones para las clases a distancia, donde la emoción afloran en los equipos, aparecen decisiones y desestructuran algunas cosas o a veces se estructuran de mejor manera. Siguiente, por favor. Una de las formas de poder llevar a cabo esto es tratar de tomar decisiones basadas en evidencia. Los equipos directivos en un contexto de crisis deben tomar decisiones basadas en evidencia en todas sus aristas para proyectar lo que implica la emoción en el corto plazo, la contención socioemocional que nos planteaba el doctor Rodríguez recién y que Jacobo nos va a presentar posteriormente, y tratar de llevar la razón hacia un proceso de largo plazo. Algo que perfectamente pudo haber sido la toma de decisiones era haber comprado computadores para todos nuestros estudiantes. Sin embargo, a lo mejor financieramente no era proyectable en el año. En el fondo, la toma de decisiones basada en evidencia, levantar la evidencia para poder tomar este tipo de decisiones de manera colegiada, puede ser una clave de poder resolver el contexto de crisis de la mejor manera. Siguiente, por favor. ¿Qué evidencia tenemos hasta el momento con esto? Y aquí yo no tengo muy buenas noticias, pero sin embargo puede iluminar el camino. Respecto a aprendizajes, se levantó una evidencia bastante seria en Holanda que tiene que ver con aprendizajes en los estudiantes. El contexto holandés es que ellos tuvieron solo 8 semanas de confinamiento. En 8 semanas, ellos por razones de calendario aplicaron pruebas de aprendizaje estandarizadas en el mes de junio 2019, junio 2020, e introdujeron las variables del cierre de las escuelas durante 8 semanas. El sistema escolar holandés confía mucho en los profesores, por lo tanto los profesores son los que toman estas evaluaciones. Y llegaron a una conclusión bastante triste, de que los estudiantes en el periodo de confinamiento no aprendieron nada. A pesar de todos los esfuerzos que hicieron las escuelas en Holanda, todos los esfuerzos que hicieron las escuelas en Holanda, los estudiantes no aprendieron nada.
estandarizados en matemática y lenguaje. En Chile llevamos 10 meses confinados, 10 meses con escuelas cerradas. En México creo que están en un momento parecido. Entonces viene la pregunta es, ¿necesitamos tomar una decisión de aprendizaje? ¿Qué tipo de evidencia tengo que levantar para tomar la decisión más acertada? También hay evidencia de un meta-análisis realizado en China respecto al trabajo socioemocional, en lo que llegan a dos conclusiones que son tremendamente relevantes. En tiempos de COVID es el espacio fundamental de trabajo. Es el espacio fundamental de trabajo. En tiempos de COVID, o sea, en tiempos de una crisis, en tanto en adultos como en niños, es fundamental. Pero no tiene incidencia en lo que nosotros llamamos inteligencia cristalizada, o la inteligencia de vocabulario, o la inteligencia asociada al lenguaje. Por lo tanto, no podemos pretender de que trabajando socioemocionalidad los estudiantes van a aprender más, sino que la contención socioemocional es una contención en sí mismo por la persona. Y por último, y tiene que ver con la apertura de la escuela, que tanto los líderes escolares discutimos con nuestras autoridades. ¿Abrir o no abrir la escuela? En Chile al menos sucede eso. Varias escuelas abrieron, otras escuelas se mantuvieron cerradas. La evidencia es súper clara. Cerrar las escuelas, con todo el aparataje socioemocional que significa, con todo el problema de aprendizaje que significa, al día 28 disminuye el contagio en un 18%. Si abro la escuela, al día 28 aumento la probabilidad de contagio en un 25%. Este tipo de decisiones son las que tienen que tomar un líder escolar hoy día. Y su comunidad está atenta a este tipo de procesos. No son fáciles. No son nada de fáciles. Siguiente, por favor. Este proceso de la decisión de la toma de decisiones basadas en evidencia, en el fondo, creemos que tiene que estar en tres procesos que son súper relevantes. La primera, dada esta evidencia bastante contundente en Holanda, sí tenemos que diagnosticar aprendizajes, tenemos que saber qué están aprendiendo y qué no están aprendiendo los niños en este contexto. Tenemos que saberlo para poder tomar la decisión más acertada, si es que este programa funciona o no, o si es mejor de esta manera u otra. En la Fundación ELUN nos dimos cuenta de que el trabajo socioemocional que se está desarrollando hay una gran movilización de recursos hacia este trabajo. Y nos dimos cuenta que a nivel latinoamericano la existencia de instrumentos socioemocionales tanto para adultos, sobre todo para la contención de nuestros profesores y nuestro personal, como para niños, es bastante limitado. Y limitado porque son presenciales, por lo tanto pueden perder procesos de estandarización. Entonces, en eso nosotros en el fondo lo que hicimos fue levantar esto. Pero el punto que quiero llegar es que para las instituciones, el tema socioemocional, tanto en lo que implica las variables familiares, relaciones interpersonales, las variables escolares, la relación con el entorno o la organización del tiempo libre como factor protector o de riesgo, es importante en las escuelas saber esto, porque va a implicar que nuestros recursos de los psicólogos o de nuestros directores que pueden contener a nuestras personas van a ser mayormente focalizados y van a ser sostenidos en el tiempo. Y por último, otra de las evidencias que es importante levantar para la toma de decisiones es lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo y con las funciones ejecutivas. Si alguno de ustedes se sintió abrumado, desorganizado, con falta de tiempo, con una personalidad que estaba más sensible en el entorno, son sus funciones ejecutivas las que están actuando. Y estas son claves para el aprendizaje, sobre todo en los niños más vulnerables. Por lo tanto, levantar evidencia para poder tomar decisiones sobre qué tipo de funciones ejecutivas tengo que trabajar tanto con niños o como con adultos, dependiendo de los recursos que se tengan, también es importante para poder ir delimitando esta toma de decisiones. Siguiente, por favor. Ahí termina. Es la última. Esta es la última. Antes de cerrar, en el fondo, quisiera profundizar en esto. No tomamos decisiones, sino que las decisiones son las que nos toman a nosotros. Hoy día, en la gestión escolar, la decisión que ustedes puedan tomar en sus comunidades educativas
va a poder definir el aprendizaje de cientos. Hoy día somos 138 personas, y de esos se multiplican más en cantidad de profesores y de niños. Son de cientos, miles de niños que pueden cambiar su futuro hoy en día en este tiempo de pandemia. Muchísimas gracias y espero verlos pronto. Ángelo, muchísimas gracias por tan interesantes para reflexiones y esperamos sus preguntas. Damos la palabra al doctor Francisco Jacobo, por favor. Gracias, doctora. Gracias. Quiero agradecer a la Universidad Marista de Guadalajara, al doctor César, coordinador de la maestría, por darme esta oportunidad de compartir un poco mi experiencia práctica de trabajo cotidiano en una función de liderazgo que comparto con un gran equipo de directivos en Aguascalientes. Y pues voy a hablar de algo muy específico que tiene que ver con el liderazgo pedagógico enfocado al acompañamiento, supervisión y retroalimentación docente. Esta parte, a lo largo de las pocas diapositivas que traigo, me voy a referir específicamente a aquellas actividades que hacemos o dejamos de hacer o planeamos hacer en época de crisis que tienen que ver con lo que hacemos para fortalecer al docente en su desempeño hoy, pues en el aula virtual o en el medio que esté virtual que esté trabajando. Me refiero también a aquellos espacios, a saber crear espacios de reflexión, coevaluación con los docentes para mejorar en ellos la práctica pedagógica que están teniendo en esta situación de pandemia. Y también me voy a referir que finalmente todo esto lo hacemos para cómo contribuimos en la mejora de los aprendizajes hoy en esta situación de pandemia de nuestros estudiantes. Bueno, también voy a hablar de pistas, no voy a hablar de cosas que están bien hechas, o sea, creo que son pistas que pueden servir, pueden no servir. Finalmente, para allá se dirigen las palabras que diré. También dejaré muchas cuestiones. Yo creo que los líderes, que veo que pues todas las personas que hoy nos acompañan son líderes, hay que darle las preguntas, ¿no? Las personas que lo siguen, hay que darle las respuestas. Entonces, dejaré muchas preguntas, que algunas serán pistas para ver, pues puede ser que funcione, puede ser. Preguntas como, ¿qué estás haciendo hoy para intencionando tu liderazgo en este acompañamiento pedagógico, en estas funciones que comento? ¿Impulsas buenas prácticas hoy en crisis que lleguen a quedarse, o son prácticas que cuando terminen las crisis se van a ir en este tema del acompañamiento? ¿O la meta que buscas es una innovación o solo salir del paso para salir de la crisis y retomar? En fin, adelante, por favor. Bien, bueno, pues lo primero que yo digo es que dibujar un camino a un líder pedagógico es una simplificación de la realidad que no sirve. Creo que no hay un manual escrito que pueda servir para describir cómo hacer hoy el acompañamiento en crisis, y esto por varias razones. Primero, por el origen mismo de las cosas, ¿no? En la realidad física, pues sí, toda causa tiene un efecto y controlable y medible, pero con los seres humanos, por supuesto que no. Un estilo de comunicación le funciona a un grupo de personas, a un grupo de maestros, pero a otro grupo puede ser que no les funcione. Entonces, el conjunto de habilidades directivas puede ser que las pongamos en práctica, les funcione alguna parte de nuestro equipo docente, puede ser que otra parte no les sirva. Entonces, pues no hay un manual. Y pues como líderes nos toca escribir el propio, ¿no? Otra otra pista que yo puedo decir es que si tú hoy buscaras los artículos académicos, inclusive lo puedes hacer en el buscador de Google académico, le pones liderazgo en tiempo de crisis, y solamente escritos en el 2020 hay más de 6,000 artículos ya escritos, y si tuvieras la oportunidad de revisar los primeros 100, verás que no hay reglas y que todos te mencionan habilidades y todos hacen énfasis en aspectos específicos, pero no los mismos. Y si no tienes tiempo de revisar 100, pues 20, verás que encontrarás 20 cosas diferentes. Y bueno, pues así es la realidad del mundo complejo de personas que vivimos, y que con la crisis, por supuesto, esto se acentúa más, ¿no? Lo mismo concepto de crisis que estamos viviendo, si nos ponemos en cómo era nuestra práctica pedagógica
el acompañamiento que damos a los docentes de febrero para atrás, que en México es de febrero para atrás, todavía estamos en la dinámica anterior, con lo que pasó en abril, mayo y meses subsecuentes, veremos que un cambio profundo de consecuencias importantes. Las cosas cambiaron. La incertidumbre hoy sigue siendo la incertidumbre. Hoy todavía no sabemos cuándo esto va a terminar, por lo menos en México no sabemos con precisión. No hubo tiempo para prepararnos, nadie, vamos preparándonos a la marcha. Ya hay un sinfín de emociones y presiones que vivimos en el día a día, en el liderazgo que tenemos de las instituciones educativas por todo lo que implica liderar una institución educativa. Tenemos un sinfín de emociones y presiones, ¿no? Quiere decir que las reglas del juego cambiaron y cambiaron para todos los elementos de la vida pedagógica. Y por supuesto para el acompañamiento pedagógico. Y bueno, y si cambiaron, pues ¿por dónde? ¿No? Siguiente, por favor. Yo digo, bueno, pues si no hay pistas, no hay un camino, perdón, si no hay un camino, ¿qué pista seguir en nuestro liderazgo pedagógico, en el acompañamiento que damos, en esta función de fortalecer a los docentes en su desempeño en el aula, en la creación de espacios de reflexión y coevaluación de ellos, de sí mismos, de su práctica pedagógica, para finalmente, si queremos contribuir en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes hoy en esta realidad compleja que vivimos? Y cuando preparaba esto, se me vino a la mente este pensamiento de este empresario norteamericano que me vino muy como anillo al dedo, porque él dice, lo voy a leer rápido, cuando una crisis sucede existen tres opciones: dejar que te defina, dejar que te destruya o dejar que te fortalezca. Y bueno, quiero contextualizarlo en el acompañamiento pedagógico que como líderes educativos dábamos antes de la crisis y el que damos o dejamos de hacer, ¿no? Puede ser que alguno de nosotros sea nuestra postura decir, oye, ¿cómo fue tu acompañamiento pedagógico? Y dice, bueno, pues la verdad es que pues me veo muy limitado, pues lo practico en la medida de lo posible. La opción que tomaste, dejaste que la crisis te defina. O alguien puede decir, la verdad es que se acabó, o sea, la verdad es que ahorita el acompañamiento pues no lo estamos haciendo, estamos esperando que eso termine para retomar nuestras actividades. La opción que tomaste es dejaste que te destruya. O alguien puede decir, no, la verdad es que lo replanteamos para cómo fortalecer la práctica de acompañamiento que teníamos, porque finalmente quiero renovarme y generar una buena práctica. La opción que tomaste, dejaste que te fortalezca. Y la verdad es que esto nos lleva a nuestra mirada al interior, que creo que es la respuesta o una pista esencial en esta parte de cómo ser ahora el acompañamiento. Hay que voltear a ver el interior. Siguiente, por favor. Y bueno, pues si voy a voltear a ver a mí o a las personas o a los maestros que lidereo, ¿qué voy a ver? Los resultados que tienen, los resultados que hacen o lo que son ellos, ¿no? Eso lo tengo que definir. ¿Cuál va a ser el liderazgo pedagógico y hacia dónde lo voy a enfocar? Bueno, pues en esta parte, intuitivamente, la mayoría de las personas, a lo mejor cuando éramos niños, creíamos que, o decíamos, o por lo menos eso me pasaba, si logro tener esto, podré hacer esto para luego finalmente ser esto, ¿no? O lo que soñaba. O alguien podrá cambiar la fórmula y decir, bueno, si puedo hacer esto, voy a tener esto y voy a lograr ser esto. Y bueno, la verdad es que los resultados, el tener, depende de ciertas interacciones y ciertas actividades. Quiere decir que nuestras actividades y nuestras acciones configuran los resultados. Si cambio de acciones, cambiarán los resultados. Quiere decir que el tener depende del hacer y a la vez el hacer depende, las interacciones, las formas que estamos haciendo dependen de nuestros modelos mentales y nuestro esquema de valores, es decir, dependen del ser. Y como dice esta frase antiquísima, la mejor manera de hacer es el ser. Y bueno, creo que aquí hay otra pista importantísima para tratar de darle forma a un acompañamiento pedagógico hoy en crisis, ¿no? Enfocar el liderazgo pedagógico al ser. Es decir, yo creo que el primer paso que hay que hacer es, hay que dedicar un buen tiempo en entender cuál es el tipo de líder que queremos ser en estas circunstancias, cada uno.
Y lo mismo, fomentar esto con nuestros equipos directivos, de quién quiere ser, cómo quiere ser, y con nuestros equipos docentes. Lo más importante en el acompañamiento y todo en nuestra interacción como líderes, pues es el líder que queremos ser, ¿no? Entonces, bueno, pues la propuesta de respuesta es que nos enfoquemos al ser un liderazgo, siguiente por favor, un liderazgo pedagógico enfocado al ser más que al hacer, ¿no? Es decir, necesitamos cambiar el foco de nuestra mirada, buscar adentro de nosotros, primero, por supuesto, cuál es nuestro propio propósito personal. ¿Qué es lo que realmente voy a buscar hoy en estas nuevas circunstancias en las que quizá me veo limitado o que me veo en otra realidad totalmente distinta, puesto que cambiaron las reglas del juego? Y bueno, pues si nos enfocamos a un liderazgo pedagógico enfocado al ser de las personas que lideramos, pues la idea es que lideremos nuestro propio cambio. Si el líder cambia, cambia la institución. Eso yo lo he visto en mi propia experiencia. Cuando el líder cambia, cambia la institución. Y como dice Ortega y Gasset, para dirigir a los demás es requisito indispensable imperar sobre uno mismo. Si uno no es capaz de liderarse, pues es imposible liderar a las personas, ¿no? Entonces, fortalecer al docente, pues tendría yo como líder, y bueno, pues esa práctica, más que yo decirle a las personas con las cuales comparto mi función hoy directiva de liderazgo, pues más de decirles qué hacer, pues más bien busco acompañarlos y empoderarlos y ayudarles a que ellos definan cuál es el líder que quieres ser. Porque creo que es el camino. Lo mismo para fortalecer al docente en su desempeño. Yo pienso que una pista importante tendría que ir por ahí. Creo que la experiencia que he tenido va por ahí. Bueno, siguiente, por favor. Si la propuesta es voltear al interior, yo preguntaría, ¿desde dónde estás viviendo las crisis? ¿Desde dónde la empezaste a vivir? ¿Fuiste consciente de dónde estabas? Bueno, pues porque en 4 elementos, como simplificación de nuestra realidad humana, de que pues las situaciones externas, por supuesto que a veces nos hacen sentirnos mal, hasta en el estómago, puede ser que estemos pasando por una situación de presión muy fuerte en la organización educativa donde estamos. Y que también afectan nuestro componente cognitivo, ¿no? Estamos en un discurso intelectual pensando qué vamos a hacer y también en un discurso emocional. Ahorita nos explicaba esto Ángelo, cómo esta parte está sumamente ligada. ¿Y desde dónde tú viviste la crisis o de dónde estás tú viviendo? Porque las decisiones que estás tomando es desde dónde lo estás viviendo. ¿Qué es lo que dejaste que se defina? ¿Sabes qué? Es que la verdad es que tengo miedo, ¿no? Y prefiero tratar de proteger a las personas. Ok. ¿Qué es lo que dejaste que se destruya? ¿O qué es lo que hiciste mejor y que llegó además para quedarse, aunque la crisis se vaya? Es decir, hacer una presencia consciente de nuestra visión consciente, de estar ahí en medio de esta incertidumbre y todo lo que nos rodea para buscar nuevas formas de aprender, ¿no? ¿Qué busco? ¿Para qué lo busco? En el acompañamiento que damos, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que voy a dejar ser o qué voy a fortalecer? Primero en mí, si me vuelve, pues hacerme partícipe, o sea, simplemente voy a ser consciente de todo mío, lo que hay en mí y de todo lo que hay en mis compañeros con los que me desarrollo y desenvuelvo y lidereo, ¿no? Me hago partícipe de sus procesos, del equipo docente, de qué están viviendo, los escucho, veo qué están haciendo, establezco vínculos, acompaño sus procesos, les dedico tiempo, me comprometo, me involucro, me vuelvo cercano. Es decir, estar presente en medio de esa incertidumbre, buscando nuevas formas de aprender para liderarme a mí mismo y con esto, pues buscar la transformación del equipo y de la institución en donde estoy. Y para esto, siguiente, creo que hay grandes barreras que vamos a encontrar y por señalar algunas, siguiente diapositiva, por favor. Ahí enuncio varias
una, pues confundir la aceptación con la resignación. O sea, bueno, pues es cierto que las situaciones de crisis como líderes educativos, con actividades concretas que tenemos que acompañar, y como decía Angelo, con decisiones pues trascendentales que tenemos que tomar, ¿vamos a abrir la escuela o la vamos a dejar cerrada? O sea, ¿y qué barreras podemos tener en esta dinámica de voltear a ver al ser nuestro y de nuestros compañeros docentes? Es confundir la aceptación con la resignación. Podemos aceptar la realidad, aunque no nos guste, aunque nos presione, nos genere malestar, miedos, y aunque intelectual y éticamente la reprobemos. Podemos no resistir a experimentarla en el presente mientras ponemos medios para modificarla. O sea, la acepto y a partir de mi aceptación busco, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo responder? Otra barrera es fijarnos demasiado en los resultados. Eso es como líderes educativos en instituciones concretas, con metas que lograr, con presiones que responder. A veces nos fijamos en los resultados o en la misma presión que hacen los padres de familia, que hoy los tenemos metidos en el aula virtual con los maestros, ¿no? ¿Qué resultados estamos viendo? Eso es una barrera. Dejo de ver el ser mío y de los maestros cuando me fijo en los resultados que se están presentando. Por supuesto que si cambiaron las reglas del juego, cambiaron los resultados. Entonces, saber darle el peso a los resultados, que no se vuelva una barrera, ¿no? Porque puede ser, como dice Warren Buffett, que deje que la crisis me defina, o que deje que me destruya en vez de que me fortalezca. O los deberías, o la autoimagen, ¿no? Nuestra mente dice no a todo lo que creemos que no encaja con lo que un líder creemos que debe ser. Eso también puede ser una gran barrera entre otras cosas, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, bueno, pues todo depende cómo veamos las crisis. No todas las crisis son tan perjudiciales y desfavorables. El mismo concepto de crisis en chino, Wenxian, está formado por estos dos términos, peligro-oportunidad. Vamos, la crisis también es una oportunidad. Ver las crisis como oportunidades de aprendizaje, reconocer lo positivo en las situaciones en las que estamos, en sí mismas y en los equipos, ¿no? La realidad es que tenemos equipos de docentes y directivos con muchísimas habilidades y con grandes oportunidades que nos fortalecen, ¿no? Y como decía Angelo, ahora tenemos que tomar decisiones y tan solo ver lo positivo que hay, todos los elementos positivos que tenemos, dices, ¿cómo no tomar esta decisión? Todo depende cómo se ve, ¿no? En una crisis es necesario aceptar lo que está fuera de control, por supuesto, pero también aceptar lo que sí está al alcance mío, lo que sí puedo fortalecer. Solo cuando se acepta tal situación es posible plantear una respuesta que sirva a la situación que estamos viviendo, del acompañamiento que tenemos que dar. Siguiente, por favor. Y sí, bueno, yo creo que este es un elemento muy, muy complejo de todos los que tenía que hablar, casi estoy por terminar, que es, yo creo que los líderes, en las habilidades de liderazgo que podemos ver en todos los artículos académicos, todos los académicos que podemos buscar, o lo que hemos escuchado el día de hoy, yo creo que un elemento esencial que debe transmitir un líder es sencillez. Yo creo, o sea, generosidad, compromiso, sí, por supuesto. Las otras habilidades son necesarias, por supuesto, la empatía, la comunicación, la delegación, pero también es un elemento que en situación de crisis creo es esencial. Generosidad, sencillez, confianza, pasión, compromiso, ¿no? Admitir los errores y nuestras limitaciones, dejar brillar las contribuciones que nuestro mismo equipo puede dar. No por ser líderes somos los que tenemos que brillar. La realidad es que si volteamos a ver a nuestros equipos directivos o nuestros equipos docentes, tenemos gente brillantísima, ¿no? Dejarlos brillar, escuchar, aprender también de ellos y no sentir que tenemos privilegios especiales suele ser una gran ayuda para voltear a ver en mi interior cómo me puedo transformar, cómo puedo aprender esta nueva realidad en la que vivo. Recuerda, el enemigo de la innovación es el status quo. Para que llegue una práctica a quedarse, requiere la transformación, yo creo, y voltear a ver el ser de las personas. Y por último, siguiente, por favor. Bueno, como dice Albert Einstein, nada sucede hasta que algo se mueve. ¿Quién lo va a mover?
el líder, ¿verdad? Y hay un espacio entre lo que está sucediendo de lo que queremos que suceda o lo que vamos a hacer que suceda. Y ese es el espacio del líder, que no está escrito, que no hay manuales en mi teoría, en mi forma de ver, y que a cada uno, en las circunstancias concretas que estamos, nos toca decir cuál es ese camino como líderes, ¿no? Porque finalmente, aunque en tiempos de crisis la incertidumbre es lo único que se tiene certeza, como hoy todos lo vivimos, mantener la visión de la idea de futuro hacia donde nos estamos dirigiendo o hacia donde se dirige la institución que lideramos es esencial. Por supuesto que tenemos que tener esa visión. ¿Sabes qué? Mi visión, primero, pues es transformarme, aprender de esta nueva realidad y a partir de ahí empoderar, en fin, cada uno en sus circunstancias tiene que tener, por supuesto, una visión hacia dónde te quieres dirigir en el acompañamiento que vas a dar a los docentes. En estos momentos es importantísimo transferir claridad en los proyectos de lo que estamos haciendo, sobre todo, y también comunicarlo, ¿no? Es en una forma constante, con una visión clara de futuro. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jacobo. Bueno, espero que no sea por tiempo. César, tú me dices, hay 2 preguntas, pero antes de las preguntas, decir muchas gracias a todos y las reflexiones que nos estamos llevando. Hay personas de varias entidades de la República, Oaxaca, San Luis Potosí, Chihuahua, Tepic, que es muy importante, bueno, de Jalisco también, de otras universidades, como la Universidad de Guadalajara, del Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales, y de Veracruz. Creo que los 3 nos han dejado varias cosas por preguntarnos. Muchas gracias. Hay 2 preguntas y por respeto a las preguntas de la UPN también, mucho que reflexionar. 2 preguntas que sitúan las personas del público. Dice Francisco Durán, ¿cómo o qué hacer para la formación de los jóvenes en valores cuando pareciera que esto no es viable en estos contextos? Creo que va dirigida a César, o cómo formar en valores en estas condiciones. Y la otra, más hacia Ángelo, me parece, preguntaban qué estrategias utilizaron para mejorar el trabajo emocional con los alumnos y mejorar sus aprendizajes. Y bueno, hay varias reflexiones que empiezan a surgir, si gustan comentar. César, Ángelo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar decir que pretender que los jóvenes tengan que alinearse con un determinado enfoque o con una determinada ideología, me parece que es muy pretencioso. Yo creo que hoy en día tenemos que formar personas sabias, críticas, que vayan tomando, como dice Ángelo, sus propias decisiones. La investigación sobre culturas juveniles es muy sugerente en el sentido de que hay un desencuentro entre la expresión y las culturas y los valores juveniles, la expresión de sus anhelos, sus esperanzas, sus maneras de vestir, sus modas, su música, sus percepciones, con la cultura formal escolar. Hay un desencuentro muy fuerte. Entonces yo creo que más que pretender transmitir valores, hay que modelar con nuestras personas, liderar, con la coherencia, diríamos, de nuestra vida con referencia a los valores que predicamos. Y eso modestamente es lo único que podemos hacer. Los valores no se enseñan, la persona libremente se adhiere a ellos. Y si esto es así, lo que tenemos que hacer es formar personas libres y felices, constructoras de su propia, diríamos, jerarquía de valores, para que el día de mañana no sean personas manipulables. Ahora estamos viendo en nuestro país, por ejemplo, que el presidente
hizo una cartilla. Yo personalmente no comulgo, digo, puede ser que comulgue con muchos de los valores. Lo que a mí no me cuadra es que todos tengamos que asumir, digamos, que nos homologuen con una manera, con una, digamos, con una, ciertos principios éticos que hace una persona. Entonces, a mí me parece que los jóvenes sí tienen muchos valores y nuestra tarea es tener los oídos y el corazón abierto a esas expresiones y ayudarles a construirse como personas en un mundo complejo, diverso y cambiante, más que darles fórmulas o darles prescripciones. Esa sería mi reflexión. Gracias, César. Ángelo, si nos compartes. Una pregunta muy concreta. Creo que los dos panelistas iluminan bastante, porque aquí les quisiera contar una experiencia que sucedió en abril de este año cuando nos confinaron y pasó una situación crítica sobre cómo resolver la clase de los niños y los equipos directivos vivieron un momento de colapso. El contexto es que son dos escuelas, una que está en el extremo sur de Chile y la otra aquí en Santiago. La distancia de cada una de ellas son de 2.000 kilómetros. Entonces, respondiendo directamente a la pregunta, ¿qué fue lo que se hizo en la estrategia socioemocional? Y lo primero que nosotros hicimos fue diagnosticar. O sea, nosotros aplicamos instrumentos de diagnóstico socioemocional en niños, separados por los tramos etarios, aplicados online. Y lo mismo hicimos con los equipos directivos y los docentes. Lo interesante fue lo siguiente, es que respecto al trabajo socioemocional, pasaron tres cosas en los estudiantes en distintos contextos. Por ejemplo, en lo que sucedió en el sur de Chile, en una zona donde llueve muchísimo, los estudiantes tenían serios problemas con los factores de riesgo familiares y con el entorno. O sea, eso significaba de que necesitaban salir de la casa, pero también el contexto cercano era el que les traía mayores dificultades. Por lo tanto, nuestras duplas psicosociales formaron en ese tema. O sea, nosotros no hicimos todo, sino que nos fuimos a lo crítico que estaba sucediendo en la gran mayoría y los abordamos de esa manera. Pero, a diferencia de lo que sucedía en el sur, aquí en Santiago apareció en los niños de que tenían mayores dificultades en lo que se llama autoconcepto o satisfacción con la vida, en el fondo, que ya en el proceso de confinamiento, más la crisis social que está viviendo, que Santiago lo vivió muy fuerte, ya los venía afectando. Por lo tanto, no fue ¿cómo decirlo? No fue una intervención respecto a cómo trabajar el factor de riesgo con la familia, sino que en este caso las duplas psicosociales trabajaron directamente con el estudiante. Entonces son dos estrategias distintas para contextos distintos en torno al recurso que nosotros teníamos. Pero a nivel institucional, y por eso cito aquí a ambos doctores que pusieron tanto antes como después de mí, es que en las clases virtuales de Zoom, para poder trabajar el tema de lo socioemocional, tanto en los estudiantes, y también lo hacemos en nuestras reuniones con los profesores, y aparte con los equipos directivos, tiene que ver con los espacios de meditación. Nosotros desde abril, desde el año hasta hoy día, de hecho hoy día, hace 3 horas atrás, trabajamos 15 minutos de meditación con todo nuestro personal. Vamos a aplicar en otro momento qué fue lo que sucedió, pero en lo que implicaba en esa situación de angustia, lo que pudimos ver es que automáticamente esto bajó y fue mucho más controlable en el fondo para nosotros para poder gestionar mejor la estructura de aprendizaje. O sea, tuve que hablarlo desde la experiencia. Esa fue una estrategia concreta. Diagnóstico, focalización, toma de decisiones en torno a esa focalización, trabajo colegiado. Eso es lo que me puedo comentar. Gracias. Bueno, hay varios comentarios con relación a las tres participaciones y que refieren nuevas reflexiones sobre la función directiva, ¿sí? Sus saberes, denme un segundo.
Dice, bueno, comparten una experiencia similar en la Universidad de Guadalajara para hacer un diagnóstico a los estudiantes. Y bueno, prácticamente son felicitaciones y reflexión. ¿Cómo es que todo lo que ustedes han comentado llévala a las reflexiones? Y finalmente, a Jacobo no es una pregunta, pero es como un comentario sobre los cambios de paradigmas que implicaría para la función directiva. No es una pregunta, pero está aquí establecido, que es cómo pensarnos, cómo situarnos en lo que hacemos y hacia dónde proyectamos, ¿no? Y bien lo señalabas tú, es definir el tipo de líder que se quiere ser, ¿no? O sea, me parece que bueno, yo me quedaría con esa pregunta para todos. O sea, creo que la crisis sanitaria mundial, la pandemia, el confinamiento, la vuelta a la escuela, nos hace pensar precisamente en nuestros roles y hacia dónde se queremos ser, pero finalmente somos seres humanos, los directivos, que liderea, y la expresión de es necesario liderarse a uno mismo para poder conducir a otros y conducir las propias vidas, ¿no? Finalmente es ahí. Y finalmente, el último comentario refiere que lo importante de fortalecer la figura del directivo, ¿no? O sea, son líderes de las decisiones que se tomen en las escuelas, en las instituciones, más allá de lo normativo, y pensar en retomar el pasado para proyectar el futuro, ¿no? O sea, bien decía Angelo, o sea, no tomamos decisiones en función de la nada, aunque no habíamos tenido en más de 500 años una peste, una crisis, algo nos dejó, y lo que nos deje ahora esta experiencia que pareciera que nos mantiene en suspenso, pero que, como bien decían, o sea, no es estar aquí, sino proyectar y vivir con esto, ¿no? No es lo que está pasando, sino lo que estamos haciendo con lo que pasa y las decisiones que estamos tomando. Yo, por respeto al tiempo, ¿hay alguien que quiere preguntar? Le pido a José Santiago si le escribe, por favor, la pregunta y la retomo, ¿sí? Porque luego se hace, bueno, fue la indicación para todos, porque si no habría que abrírselos a todos. Si lo pones, José Santiago, tu pregunta, yo la leo con mucho gusto. Hablan, bueno, precisamente de las felicitaciones y cómo se está abordando. ¿O nos da tiempo? Aquí está la pregunta. Gracias. Para Angelo, considero que todo cambió en la forma de aprender y educar, sobre todo cuando es tan diferente como en este caso de presencial a distancia. Lleva un periodo de adaptación, tanto del maestro como del alumno, pues no venimos forzados. Una vez que ha pasado ese periodo, se comienza el aprendizaje gracias a ese nuevo modelo. Por tanto, en el ejemplo de Holanda, ¿no hubo suficiente tiempo? ¿Qué es lo que tú opinas, Jacobo? O Angelo, perdón, para Angelo. Es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Banco Mundial tomó esta situación y desde ahí hizo las simulaciones para los diversos colegios. Y la situación de Holanda se toma como especial, a diferencia de otros países. Podría haber sido China, podría haber sido Estados Unidos, porque Holanda tiene un sistema educativo donde, en teoría, tienen el 100% conectividad, y a su vez está dentro de los países de la OCDE que está en la media superior. Entonces, en el fondo, es un referente bastante importante. Por lo tanto, cuando apareció este proceso del confinamiento de las 8 semanas, ¿cierto? Y lo que se pregunta específicamente sobre el tema del aprendizaje, los cambios efectivamente introdujeron este problema. O sea, ellos vivieron este tema desde un año para otro. Entonces, la pregunta que queda instalada es, ¿qué sucede con nosotros que llevamos mucho más tiempo con las escuelas cerradas? Y desde ahí iba el proceso de reflexión. O sea, más que aprender más matemáticos, más lenguaje, en el fondo es saber cómo hemos adaptado nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje como líderes pedagógicos y también como gestores de emociones, para que el niño en el fondo no viva
lo que todo el mundo en el fondo está pronosticando de esta pérdida o de lo que se va a ver en 20 años más en el fondo, cómo poder nivelarlo. O sea, ahí está la clave de esta situación, o sea, es entender qué es lo que está sucediendo en nuestra realidad educativa, cómo nos hemos adaptado en esta permanente toma de decisiones, porque hay una experiencia que, de lo que funcionó bien y con corto tiempo que un tema, pero también en el fondo es cómo desde allí, en algo de que no está proyectado o que se proyecta en el tiempo, en el fondo los vamos a poder resolver adecuadamente. Entonces, el cambio sustancial que estás proponiendo hoy día, en el fondo va en torno a eso. O sea, estamos logrando que los estudiantes aprendan en todas sus dimensiones, y no solo cognitivo, también emocional. Estamos entendiendo que nuestros estudiantes aprendan en este contexto. Sí, no. Y esa es la centralidad de este tema. O sea, ¿y qué decisiones nos corresponden a nosotros para que, en caso de no ser así, porque si es así y es mucho mejor, espectacular. O sea, hemos podido sortear la crisis de buena manera. La evidencia nos está diciendo que podría hacerlo, pero si en caso de no ser así, tener las herramientas suficientes para poder enfrentarlo. Esa es un poco la reflexión que se quería instalar. O sea, entonces, mi opinión, en el fondo, es que Holanda, si bien no hubo suficiente tiempo, yo creo que es un muy buen ejemplo de poder comparar, en el fondo, los sistemas educativos, porque tanto Chile como México, no todo el mundo se puede conectar. Y ese es un tema. O sea, no hemos llegado a todos nuestros estudiantes. Nosotros llegamos al 60% de los estudiantes. Y tenemos un 40% que está perdido, y lo perdimos un año. Entonces, vale preguntarnos qué sucede con ellos. Así que te agradezco mucho la pregunta. O sea, esto daría para una reflexión tremendamente amplia. Gracias, José. Muchas gracias, Ángelo. Bueno, perdón, es que se me van las preguntas rápidas. No hay preguntas, pero están reflexionando precisamente sobre el autoaprendizaje, o sea, qué cosas están aprendiendo, ¿no? Y qué cosas se van a quedar instaladas o recuperadas como prácticas exitosas o positivas de estudiantes y docentes y, por supuesto, de los directivos en sus procesos de acompañamiento, otros aprendizajes. Bueno, y dice Talina, una nueva aventura de aprendizaje en donde se aprende y se han desarrollado otros aprendizajes, pero efectivamente no recuerdo si fue, dice que, bueno, ha sido muy útil todo el panel, una felicitación de parte de los compañeros del CIPS. Se hablaba de la inequidad, efectivamente creo que eso es un tema para que pudiera darse bastante, y bueno, no sé si es un año perdido o más perdidos, porque en otras experiencias, cuando el SARS en la otra época, hubo niñas, sobre todo hay un estudio de la UNESCO que dice todas las niñas que ya jamás regresaron a la escuela, ¿sí? Niñas y niños, pero hay un estudio que confirma esa brecha que se sigue manteniendo y esperemos que no. Hay una pregunta, ¿todavía puedo, César? Sí, ¿verdad? Que acabo, César es el que me dice cuando terminemos. Se ha dicho que de esta crisis saldremos fortalecidos. ¿Acaso el desarrollo de las herramientas digitales en nuestros ambientes educativos no es ya una fortaleza? Lo pregunto porque a veces da la impresión que esta pandemia la vemos solo con pesimismo, pero ha habido ya un gran aprendizaje en ese sentido. Gracias y muchos saludos. No sé, Jacobo, ¿tú quisieras comentar algo de esto? ¿Es una oportunidad, es una fortaleza? Claro, por supuesto, ¿no? Y está muy en sintonía con lo que pues yo veo y he visto en las mismas personas con las que comparto mi trabajo aquí en Aguascalientes, ¿no? Todo depende cómo veamos, y me da gusto que ella así lo vea, ¿no? Porque creo que el liderazgo a eso nos ha ido dirigiendo, efectivamente. Muy bien. Creo que son felicitaciones básicamente de todos. Perdón. Perfecto. Tenemos sí ya que cerrar, digo, por respeto al tiempo, pero bueno, agradecemos a los que estuvieron, los que permanecen. Muchas gracias por ese espacio de interacción. A César por la
idea de esta actividad. A Ángelo, a Jacobo, muchas gracias, tus aprendizajes. A todos los que escucharon, líderes de formación o responsables de la formación de otros, muchas gracias por estar aquí. La Universidad Marista de Guadalajara les agradece su presencia, su participación, y confiamos que se llevamos y nos quedamos con muchas reflexiones para continuar haciendo lo que nos gusta, la educación en el ámbito que cada uno de nosotros tenemos. De mi parte, muchas gracias por esta oportunidad. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Los abrazo donde quiera que estén, de verdad, y ojalá que un día nos veamos, pero ha sido un gusto tenerlos aquí. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y gracias.